¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenido al Fin del Dinero en Tele 13 Radio. Día lunes 2 de mayo iniciamos el capítulo 204 para hablar de educación, salud financiera, emprendimiento y también urbanismo. ¿Cómo estás, Pamela Ausenker? ¿Cómo te va? Hola, Diego. ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien. La importancia de la distribución de las urbes, de las ciudades. La importancia de la distribución y lo caro que es hoy día, Sí, ¿no? está caro. Está caro El comprar, metro cuadrado, arrendar. donde elijas, elige la comuna que quieras. Exacto. Está caro. Así es, vamos a ver por qué. Vamos a tratar de entender un poco qué es lo que estaba pasando y qué soluciones también podrían haber, ¿o no? ¿Cómo se puede mirar a futuro? Exacto. Tenemos tanto incendio que apagar, las autoridades de turno tienen tanto incendio que apagar que muchas veces esa mirada a 10, a 20, a 50 años y con una población que está envejeciendo bastante. Y es lo que hemos hablado, son políticas de Estado Sí. al final. Necesitamos como Estado ver qué soluciones se pueden proponer. Hoy día nos va a acompañar don Ricardo Bauat, que es decano del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello, columnista también del diario La Tercera, estará conversando con nosotros. Pero antes, saludamos a Andrea Rivera. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Cómo Hola, te va? Andrea. Muy bien. Oye, un poquito frío hace, ¿o no? Al menos Su a mí micrófono medio más frío. cerca están diciendo. A mí medio frío. Ahí sí. Sí, está raro el día hoy. Sí. Nublado por lo menos va a estar así todo el día. Sí, pero Y mañana igual. le tengo fe esta semana, que va a ser una muy buena semana. Para todos. Bien noticiosa para usted, para La que Andrea tenga... no estaba muy de acuerdo. La Sí. cara de la Andrea decía que no. Sí, ando optimista este mes de se junio. viene una buena Sí, semana. para sí. todos los auditores Sí. también. Hay que ser optimista. Partamos con los titulares, ¿le parece? Nos quedamos atentos con los titulares de las noticias más importantes del día. La ministra vocera subrogante de Gobierno, Aysén Echeverría, afirmó que la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, plantea retrocesos cuando sostiene que no cuesta nada revertir la medida que busca convertir el penal de Punta Peuco en una cárcel común. Ante ello, la exalcaldesa pidió a la secretaria de Estado que se quedara callada y que se dedique a la ciencia, mientras que desde su comando complementaron indicando que deja mucho que desear el anuncio del presidente Gabriel Boric en materia carcelaria. La Fiscalía acusó a la Corte de Apelaciones de Antofagasta de ser imparcial en su fallo a favor de Josefina Uneus y calificó como falsa la resolución que declaró ilegales las interceptaciones telefónicas en el marco del caso Procultura. El Ministerio Público defendió la apelación presentada ante la Corte Suprema, donde indicaron que el Tribunal de Alzada acogió todas las peticiones de la imputada, incorporando palabras que denostan a la Fiscalía. El presidente Gabriel Boric reconoció la importancia de los trabajadores para la construcción del metro que llegará al aeropuerto de Santiago. El mandatario afirmó que el proyecto significa un mayor desarrollo para la comuna de Cerro Navia y agregó además que se busca continuar con una política de transporte, la cual calificó como muy importante para el gobierno. El gobierno confirmó que el monumento al general Baquedano regresará al centro de Santiago luego de algunos años reubicado tras ser vandalizado durante el estallido social. La ministra vocera de Gobierno, Aysén Echeverría, informó que esta tradicional estatua compartirá espacio con una escultura de la Premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral en el eje Alameda-Providencia. Y en el deporte, el tenista chileno Nicolás Jarry debutó con una victoria este lunes en el Challenger de Birmingham. Jarry se impuso en 3 sets frente al australiano Tristan Shuttlecate por 6-7, 6-4 y 6-4 en 2 horas y 46 minutos de juego. Esta victoria para Jarry llega tras su temprana eliminación en Roland Garros, marcando su inicio en la temporada sobre césped. En los octavos de final de Birmingham, el príncipe se va a medir ante el vencedor del duelo entre el francés Adrián Manarino y el japonés Yoshihito Nishioka. Escuchas El Fin del Dinero. Te lo Muy- pusieron difícil con los Muy bien nombres, su Andrea. japonés. Me sorprendió. Muy bien su japonés. Después de esto, como sushi. Salió perfecto. Que tenga una muy buena tarde, Igual Andrea para Rivera. ustedes. Gracias, nos vemos. Día lunes 2 de junio, iniciamos un nuevo mes, primer día hábil, tema de apertura antes de ir con nuestro invitado Pamela. Tú dijiste que estabas optimista Muy, este mes, ¿o no? muy. Bueno, las cifras quizás te dan un poquito de la razón. ¿Me Hoy día apoyan? conocimos el IMASEC, está desde el mes de abril, pero lo conocimos hoy día en junio. Y el IMASEC, que es el indicador mensual de actividad económica, creció un 2,5% en comparación con el mes del año anterior. Si uno ve la serie desestacionalizada, porque tuvimos un día hábil menos en Sí. este abril, entonces se usa esto de la serie desestacionalizada para sacarle estos efectos puntuales y vemos que respecto del mes pasado creció un 0,6%,
y en 12 meses, que al final es lo que nos interesa, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuánto estamos creciendo? Un 3,3%. Así que es una cifra relativamente positiva. Obviamente seguimos creciendo del orden del 2%, no hay que olvidarse de eso, ¿no es Obvio. cierto? Estamos bien lejos de otra hora cuando crecíamos al 5 o 6%. Otros tiempos. Tiempos. Pero de todas maneras hay que ver el vaso medio lleno y esto está en el rango de las estimaciones de los analistas, que estaban entre un 2 y un 2,8%, así que está, yo diría, incluso en el rango superior. ¿Se puede hacer ahí un doble clic en alguno de los componentes que implican esta alza? Pero por supuesto tiene mucho que ver también con lo que hablábamos el viernes, que fue, ¿no es cierto?, que conocimos las cifras sectoriales. Sí. Y en particular en este crecimiento mensual, este IMASEC, le pegó positivamente minería y servicios, que en general tuvieron buenos desempeños. De hecho, si uno ve el IMASEC no minero, presentó un crecimiento anual de 1,8%, mientras que, como decíamos, minería de todas maneras destacó por un muy buen crecimiento. En general, producción de bienes también aumentó en torno a 4,6%. Actividad comercial, que eso fue lo que de hecho centramos el día viernes la noticia, presentó un aumento de 3,9%. Ya vimos que habían sido supermercados, comestibles y venta online lo que pegó positivo, y servicios aumentando un 1,2%. En general, como decía entonces, una cifra que está en el rango incluso superior de lo que estaban proyectando. Excelente, buena noticia para empezar el mes, primer día hábiles del mes de junio. Son las 2:07 de la tarde. Las finanzas humanas se toman a esta hora de la tarde en Tele 13 Radio. Escuchas El Fin del Dinero. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, le agradecemos que haya venido de manera presencial acá a los estudios de Tele 13 Radio. Don Ricardo Bauat, decano del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Hola Ricardo, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias a ti, Ricardo, para hablar hoy día del peso de la vivienda en la economía personal y familiar. El sueño de la casa propia, tantas veces lo hemos conversado, pareciera alejarse, pareciera ser hoy día una utopía más que un sueño concreto, y sobre todo, ¿para qué decir de las generaciones que el día de mañana van a salir al campo laboral? ¿Cómo ve el escenario actualmente, Ricardo Bauat? Pucha, lamentablemente voy a tener que contrarrestar un poco el optimismo de las primeras cifras que acabamos de ver, porque sí, está súper difícil. Está difícil la casa propia, está difícil el arriendo, está difícil los departamentos. La posibilidad de que personas jóvenes que están entrando al mundo laboral adquieran una vivienda, incluso que la arrienden, está complicada. Para ser bien sincero. Sí. Claro, justo hoy día La Tercera estaba publicando el estudio que hizo Espacio Público sobre el desafío del acceso a la vivienda, donde dice que Chile está entre los países de la OCDE donde más ha subido el precio de viviendas versus el ingreso de hogares desde 2010. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque hemos visto también este incremento, al menos en términos relativos con respecto a los ingresos tan fuertes de las viviendas en Chile. Mira, han pasado como tres cosas distintas. Lo primero es que la vivienda, objetivamente, no esto como un hecho, ¿cierto?, se ha encarecido. Se ha encarecido porque se encarecen los materiales, se ha encarecido porque el suelo se ha hecho también más caro, y hay otros factores, como por ejemplo mano de obra y todo, que son menores comparados con estos dos que te acabo de decir. Por ponerte una cifra, ¿no es cierto?, Cerrillos, en la región metropolitana, es la comuna que ha tenido un mayor alza de precio de vivienda si es que miramos 2019-2024, y te estoy hablando de un 60%, es decir, no es una cifra menor. Alcanzando valores de 62,5 UF el metro cuadrado. Entonces, por un lado, tú tienes, digamos, este mismo análisis lo podríamos hacer para muchas otras comunas. Te estoy poniendo una de las que más ha crecido. Pero la verdad es que este dato es más o menos parejo para todos. Ese es un primer hecho objetivo. El segundo hecho objetivo es que se ha separado la curva del crecimiento del valor de la vivienda del aumento de los ingresos de las personas y las familias. Entonces, por un lado, nosotros tenemos una vivienda que se hace cada vez más cara y personas que ganan sueldos que no se han aumentado en la misma proporción. En los últimos 10 años, el precio de la vivienda se ha disparado un 30% por encima de los sueldos reales de las personas. Y ese es un número súper complejo, porque significa que no está dando para pedir un crédito hipotecario, por ejemplo, o para acceder a una vivienda. Y este es el último tema que te quería decir. Hoy día, solamente te voy a dar algunos números muy generales. Una persona necesita un sueldo promedio de 2.676.000 pesos para comprar un departamento, y de 3.316.000 si lo que prefieres es una casa. Entonces, con ese número, con esa cifra,
la verdad es que la cantidad de personas que pueden acceder a esto que estamos considerando un valor fundamental, un hecho absolutamente fundamental para crear una familia, para llevar adelante tu proyecto de vida, etcétera, es poca. Ricardo Bauat, evidentemente esta ecuación entre que suben el metro cuadrado de las viviendas en cualquier lugar del país versus que los sueldos finalmente no alcanzan para poder adquirir o arrendar eventualmente, tiene demasiadas variables, evidentemente, y me imagino que es un tema para el gobierno de turno y lo va a seguir siendo siempre. Pero mirado desde el urbanismo, desde la academia, ¿cómo ves esta proyección y esta situación de lo que está pasando hoy día en Chile de aquí al mediano plazo? Me vas a hacer decir que lo encuentro grave, pero sí es grave. Mira, por un lado, hemos escuchado en los últimos meses la grave crisis demográfica que hay en el sentido, ¿no es cierto?, que la gente no tiene hijos y que es una población que se está envejeciendo. Ahí tienes una de las explicaciones, no es la única, ¿no es cierto?, porque también hay cuestiones que tienen que ver con ingresos, con las condiciones de vida y laborales de las mujeres, etc. Pero este es un factor no menor, porque si no puedes acceder a la vivienda donde la familia que tú estás pensando tener o que hubieras querido tener puede desarrollarse, claramente no vas a tener ese tamaño de familia. Entonces, la verdad es que desde la ciudad, desde el urbanismo, hay que preguntarse qué es lo que está incidiendo en esto. Lo tenemos relativamente claro. Nuestras grandes ciudades no tienen la cantidad de suelo necesario para desarrollarse. Las empresas, el mundo, la industria de la construcción está básicamente quebrada. Los bancos, producto de cosas que seguramente ustedes han conversado muchas veces en este programa, están poniendo condiciones para el crédito hipotecario muy distintas de las de antes. Entonces, y otras cuestiones, como les decía, el encarecimiento de los materiales, etc. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? Podemos volver a pensar nuestras ciudades y encontrar todos los mecanismos necesarios para que esa cuestión se resuelva. Por ejemplo, hacer más disponible el suelo. Por ejemplo, dar la mayor cantidad de facilidades de que las personas puedan acceder al crédito, etc. Pero sí es grave. Ricardo, hablamos mucho de las compras, ¿no es cierto? Y los créditos hipotecarios y que efectivamente, como tú decías, probablemente hoy día son muy pocas las personas que pueden acceder a créditos hipotecarios. Pero ¿qué pasa con los arriendos? Porque al final, claramente que cuando empiezan a subir los bienes raíces, ¿no es cierto? Cuando empiezan a subir los departamentos, las casas, cuando se hace más difícil también comprar, probablemente también eso se traduce en aumentos en los arriendos. Entonces, ¿cómo se puede repensar todo el ecosistema, por decirlo de alguna manera? No sé si es la palabra adecuada en el caso de urbanismo, pero sí, por lo menos cómo se puede repensar todo este ecosistema, precisamente atendiendo a lo que mencionabas, ¿no es cierto?, de que tenemos una población envejeciendo también y que los arriendos, me imagino yo, también han mostrado alzas bien significativas. De nuevo me vas a hacer ser el pesimista, porque claro, me encantaría poder decirte que mira, el problema se centra más bien en la compra, pero en cuanto al arriendo, no, la verdad... Económicamente hace sentido que sea lo mismo. O sea, digamos, son dos caras de la misma moneda. Claro. Te voy a poner un pequeño ejemplo. En Ñuñoa y Viña del Mar, ¿no es cierto? Dos lugares que conocemos bien, que son importantes, etcétera. El arriendo promedio de un departamento en barrios que podríamos llamar de clase media, ¿no es cierto?, equivalen al 140% en el caso de Ñuñoa y al 130% en el caso de Viña del Mar de un salario mínimo. O sea, está muy, muy por encima de lo que una persona que gana el salario mínimo O sea, necesitaríamos una persona y media para poder pagar, o sea, para pagar solo el arriendo. Claro, si destinara todo para pagar el arriendo, o sea, todavía no has resuelto absolutamente nada, no pagaste un colegio, no te movilizaste, no nada. Y según el diario Financiero, a finales del 2024, el precio de los arriendos de vivienda ha experimentado, te estoy hablando ahora, 68% en los últimos 20 años. Es decir, si uno dibuja la curva preocupante, porque no sé, da susto. Y las regiones que más experimentaron el aumento más crítico son Atacama, Coquimbo, Ñuble, O'Higgins y Aysén. Esto para ponerlo en relación, el arriendo también es algo que se ha disparado. Y los efectos de esto, los efectos en la calidad de vida, los conocemos. Si las condiciones... Mira, cuando recién acabamos de pasar por una pandemia que transformó nuestra forma de vida y todo. Y entonces la gran herramienta que teníamos para protegernos de la pandemia era recluirnos en nuestras casas. Y decir, mira, ahí estás seguro, ahí estás alejado de los riesgos, etc. Eso era solamente cierto si la casa en la que te estabas recluyendo te protegía. Si tenía las condiciones, si tenía la habitabilidad, si tenía el tamaño, si estaba en los circuitos de abastecimiento. Pero resulta que lo que estamos viendo ahora, también lo vimos en esa época, pero con estos números está más que claro, lo que estamos viendo ahora es que un porcentaje muy menor de la población encontró en esa vivienda en la que se recluyó las condiciones que idealmente algunos sí tuvimos.
Estamos conversando con Ricardo Abaguat, decano de la Facultad del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello. Me gustó eso de repensar la ciudad, repensar la distribución. Para quienes están escuchando y generar buenas expectativas, ya que ando positivo hoy día, pensemos positivo. ¿En quién habría que confiar en ese repensamiento de la ciudad pensando en un plazo a mediano? ¿En las autoridades de gobierno de turno? ¿En las municipalidades? ¿Por dónde podríamos comenzar a cimentar esos pilares? Se ríe Ricardo, pero pensando en positivo, ¿por dónde podríamos comenzar a trabajar en esa visión primero y luego concretarla, evidentemente? Bueno, mira, yo no creo, sí, creo que hay refugios institucionales donde uno debería poder abrigarse de esta situación. Por supuesto que tenemos un aparato del Estado que tiene una gran cantidad de personas dedicadas a resolver este problema. Si estamos hablando de la vivienda, particularmente el MIMBU, pero a su vez, ¿no es cierto?, estamos dependiendo de otras condiciones que se ven, por ejemplo, en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, en el MOPE, etcétera, porque además tenemos que recordar que la vivienda no es un hecho aislado, no da lo mismo dónde esté la vivienda, no da lo mismo que tan cerca o que tan lejos estés del sistema de movilidad de la ciudad, etcétera. Pero yo no creo que las soluciones vengan exclusivamente del mundo público, que por lo demás ha encontrado no poco obstáculo y trabas, diría yo, en los últimos tiempos para resolver este problema. Nosotros recordemos todo lo que ha pasado en el MIMBU y las dificultades entonces para cumplir las metas. Yo creo que hay un porcentaje súper relevante de la responsabilidad que creo que recae en el mundo privado y en las alianzas público-privado que puedan hacerse, y también en la sociedad civil. Y por último, yo creo que hay no poco, hablo desde algo que conozco, pero no poca sabiduría, conocimiento acumulado y experiencia en el mundo de la investigación de las universidades, donde también creo que hay que poner la mirada. Ricardo, concretamente, yo me quedo con lo que hablaba Diego de repensar las ciudades. ¿Cómo podemos empezar a hacerlo? Porque tú dices, efectivamente, esto tiene que ser desde el mundo público y desde el mundo privado, que así es donde se logran las mejores soluciones, ¿no es cierto? Pero, ¿qué medidas concretas? ¿Cómo podemos empezar a remangarnos las manos y empezar a trabajar precisamente en este diseño de cómo debiera ser a futuro? Que en realidad ya estamos en esto, por lo tanto, tiene que ser ahora, ni siquiera en el futuro. Mira, yo te diría que depende de los segmentos de los que estemos hablando. Por ejemplo, en el plan de emergencia habitacional está atacando directamente a la población más vulnerable, ¿no es cierto?, en la posibilidad de que acceda a la vivienda, y es lo que se está intentando hacer. Vamos a ver si se cumple o no se cumple la meta de las 260.000 viviendas prometidas, pero vamos a llegar más o menos parecido. Después hay toda una polémica sobre qué viviendas se están incluyendo y qué herramientas se están incluyendo en esa medición de las 260.000, pero no quiero entrar exactamente en eso. Ahí hay un primer mundo. El segundo mundo es el que está incluso por debajo de todo eso, que es el mundo de los campamentos, es decir, las personas que están hacinadas, expuestas a la violencia, expuestas al crimen organizado, viviendo en situación irregular, que también hay que atacar. Pero yo te diría que hay una tercera familia de personas que requieren una acción bien directa, que es el mundo de la clase media, incluso jóvenes parejas profesionales que en el pasado sí habrían podido optar una vivienda, pero que con estos nuevos números este sueño se alejó. Y esa gente también necesita un apoyo significativo. ¿Y dónde están los apoyos? ¿Cuáles son esos apoyos? Yo te diría primero fortalecer la industria de la construcción, porque sin industria de la construcción no tenemos ninguna posibilidad de que todo se resuelva. Fortalecer el acceso al suelo, fortalecer el acceso al crédito, fortalecer la posibilidad de que interactúen públicos y privados para ofrecer una paleta de alternativas distintas, combinar el acceso en propiedad con el acceso al arriendo. Son todas las herramientas que creo que son necesarios resolver. Ricardo, hay países que han planificado y creado ciudades desde cero, ¿no es cierto? Pensando primero en que sean sustentables en términos medioambientales, segundo que tengan todo un circuito de transporte eficiente, que tengan cerca colegios, cerca hospitales, etcétera. ¿Tú ves que en Chile podríamos ir hacia ese lado y empezar a crear ciudades de la nada, ¿cierto?, planificadas en torno a lo que pueda ser una vivienda sostenible y además amigable con el medio ambiente, etcétera? ¿Estamos cerca de estar en ese punto? Mira, de partida te tengo que decir que en Chile se han hecho viviendas, o sea, ciudades desde cero. Hay que recordar que si incluso nos vamos a las primeras ciudades de la colonia española, no son otra cosa que tener un modelo de ciudad, claro, pero hoy día y fundarla. Pero incluso durante el siglo XX, las ciudades de la minería, que son que pueden haber nacido como campamentos, pero crecieron de tamaño, y recientemente también. Pero yo no te diría que sea la única solución. Es posible que
algunas soluciones sean por ahí, sobre todo en regiones más bien extremas, o bien en una manera de redistribuir la población en las áreas más pobladas cerca de la región metropolitana. Pero te tengo que decir una cosa, incluso esos países a los cuales buscamos la solución también están en graves crisis en el tema de la vivienda. Mira tú lo que está ocurriendo en España o en otros lugares. Pero hay un estudio que nos compara nuestra situación de acceso a la vivienda comparado con otros países así relevantes. En el caso de Chile se necesitan 326 sueldos para comprar una vivienda a 100 metros cuadrados. Y si yo te lo comparo con otros, por ejemplo, Sudáfrica solamente requiere 71 sueldos para comprar esa vivienda y Estados Unidos requiere, que tiene un ingreso muchísimo más alto, solamente 76. Es decir, no es solo si el país es rico o pobre, no es solo si la cantidad de ciudades que podrían caer dentro de lo que tú estás mencionando es suficiente, sino que incluso hay una especie de estructura económica que dice que nosotros, pobres chilenos, necesitamos 300 y tantos sueldos para poder acceder a esa vivienda, mientras que otros están en el rango de los 70. Ricardo Aguad, y siguiendo esa misma línea que señalaba la Pamela, y el día de mañana pensemos, tú estás a cargo de un equipo, lideras o eres parte de quienes están repensando la ciudad. ¿Para dónde podríamos mirar? Tú que conoces harto de lo que pasa afuera, ¿quiénes están haciendo cosas interesantes? ¿Qué ciudades tal vez? A ver si nos das alguna referencia al respecto. Mira, yo te diría que básicamente yo miraría en este momento... Vamos a hablar más bien de la vivienda, porque hay otros temas. ¿No? Yo te diría que en los temas de la vivienda buscaría principalmente en esos países, muchos de ellos europeos, que han construido sistemas urbanos ampliados, no solamente una ciudad, sino que una red de ciudades unidas con un excelente sistema de transporte público eficiente, sustentable, rápido, etcétera, que trabajan en conjunto. Yo creo que esos son los modelos a los que yo apelaría, de modo tal que más que confiar en la totalidad en una gran ciudad que se expande hasta resolver la totalidad de los problemas, en el fondo de lo que te estoy hablando es de una red de ciudades unidas con, como te digo, estos sistemas de transporte que permiten que tú te alejes de la ciudad madre o la ciudad núcleo y de todas maneras puedes estar trabajando y conectándote permanentemente. Yo creo que va por ahí. Claro, y eso probablemente requiere también mucha política pública, porque imagínate en un país además como Chile, ¿no es cierto?, que es alargado, lo difícil que es conectar ciudades con ciudades. Perdona, una cosa. Por favor. Hemos hablado mucho en el último tiempo de la ciudad a los 15 minutos. Esa ciudad que en un rango relativamente chico te permite acceder a cosas. Pero así como hay una ciudad a los 15 minutos, hay un territorio de 1 hora o de 1 hora y media. Es decir, una red, o debería haber, no es que haya, pero en algunos lugares sí hay, una red de ciudades conectadas, interconectadas, que permiten mover, vivir en una y trabajar en la otra, etcétera, y nosotros en eso estamos re mal. Ricardo, hablamos mucho de los precios de las viviendas que están subiendo fuertemente y que además es una realidad también a nivel global, aun cuando nosotros claramente nos está subiendo más en proporción a los sueldos. Pero mira España, lo que ocurre, claro, por ejemplo. Exactamente. Y acá un poco la pregunta es, hablaste algo de los materiales, que es difícil, ¿no es cierto?, que podamos ponerle un tope a esas alzas de precios porque vienen más bien del extranjero, ¿no es cierto? Pero ¿qué hay con el suelo? Porque yo tengo entendido que uno de los grandes limitantes es la escasez de metros cuadrados para construir y también que tiene que ver probablemente con los permisos de construcción. ¿Cómo ves que ha estado evolucionando esa parte? Porque creo que ahí podría quizás haber algún tipo, no sé si de solución, pero al menos de algo que contrapese estas alzas tan fuertes en los precios. Mira, de todas maneras, yo creo que hay como varios caminos en paralelo. El primero es tratar de traspasar la mayor cantidad de suelo en manos de distintas divisiones del Estado a aquellas unidades, particularmente el Ministerio de Vivienda, que desarrolla vivienda. Entonces, hay una primera cuestión, ¿no? Entonces, se lleva trabajando en este banco de suelos, que así se llama, un buen tiempo, pero aún es una tarea incompleta. Ahí hay una primera familia de cosas que habría que hacer para resolver el tema del suelo. La pregunta es, con el suelo que tenemos hoy día, ¿sí debiera alcanzar a precios razonables a tener una solución habitacional? Sí, sobre todo porque te digo, la capacidad de reconversión que tenemos es alta, o sería alta si es que nuestra industria de la construcción se repone y se vuelve a poner de pie, porque está muy golpeada, pero hay una oportunidad importante. Pero la segunda cosa es que creemos, un poco parecido a lo que acabo de mencionar hace un rato, esta red de ciudades, que si uno considera los mecanismos que hay hoy día para que en torno a las grandes redes de transporte entre ciudades, porque lo que te acababa de decir tenía que ver con lo que ocurre dentro de la ciudad, pero entre ciudades tenemos importantes redes de transporte, carreteras, ferrocarriles, etcétera. Y si imaginas que a lo largo de esos corredores de transporte que vinculan ciudades
puede desarrollarse vivienda, que va a tener garantizada la accesibilidad, los Sí. tiempos de viaje, etcétera, ahí hay una oportunidad súper relevante también. Yo creo que va por ahí el tema del acceso al suelo, sobre todo entre esas dos cosas. Muy interesante, Ricardo Babat, decano del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello. Agradecerle que haya estado presente, muy interesante la conversación como siempre. Muchas gracias a Muchas usted gracias, de nuevo. Ricardo. Gracias, Ricardo. Un buen consejo antes de cerrar, contarles que ahora en Mercado Pago puedes ahorrar con distintos objetivos. Se trata de una nueva función que permite distintos fondos específicos, patente, matrícula, vacaciones o cualquier objetivo que te propongan. Lo mejor es que ese mismo dinero ahorrado puede crecer todos los días sin hacer absolutamente nada. Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre. ¿Ya compraste algo en ese? Pero no. No, me Te pongas ríes. en aprieto. Mañana vienen a hablarnos Mañana vamos a de estar oportunidades, sí, vienen de descuentos raros. Ya, yo sí, yo ya empecé a comprar. Ah, ya ¿Tú? empezaste. No, estoy No, esperando la estás entrevista de esperando. mañana para tener Excelente. todo el abanico de posibilidades. Muy bien, bueno, nosotros ya nos vamos, nos reencontramos mañana, pero quédense que ya viene lo que marca la tarde con Agustín Lizano. Hasta mañana, que estén Muy bien, chao, Chau. chao. Fueron 30 minutos de información para hacerte la vida un poco más fácil. Mañana, Diego Sánchez y Pamela Ausenker vuelven a compartir esas noticias y esos datos que te permiten conocer mejor tu propio universo financiero. El fin del dinero. De lunes a viernes a las 14 horas por Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Presenta Mercado Pago. En Tele 13 Radio es la temperatura.